Buenas noches, ingeniero Marcel Molina, compañeros participantes, candidatos a maestría. Nuestra exposición está basada en el framework Grace, enfocado hacia la parte del desarrollo de un nuevo código que se utiliza bajo los soportes de plataforma Java. Grace es un framework para aplicaciones web desarrollado sobre el lenguaje de programación Groovy que se basa en la plataforma Java. Como tal, Grace pretende ser un marco de trabajo altamente productivo donde permite dejar de tener la convención de uso de tanto código repetido y permite llegar a desarrollar esquemas mucho más prácticos, ágiles, donde puede llegar a desarrollar un rendimiento más óptimo a la hora de utilizarse dentro de un framework. Si hablamos de la historia de Grace, pues prácticamente Grace fue nacido o fue construido bajo la empresa G2One y esa misma empresa fue absorbida por una empresa de software libre llamada Spring Source en el año 2008. De hecho, esta empresa trabaja de la mano con un utilitario que utiliza Grace, siendo framework con su lenguaje de programación llamado Groovy, y hay una librería, hay una suite completa desde la cual se puede llegar a descargar toda la suite y toda la versión para hacer un modelado mucho más completo. En agosto de 2009, Spring Source lo absorbe la empresa de desarrollo de virtualización VMware, donde permitió pues darle una fortaleza mucho más ágil al tema del desarrollo del framework. Más adelante, Grace fue reconocido por su propio lenguaje de programación y le dieron el nombre de Groovy on Grace en base a la petición del señor David Hanson, quien fue el que nos ayudó y nos aportó a la exposición nuestra de Ruby, y que obviamente en el año 2005 empezaron a salir de Ruby las primeras versiones, la 0.1, más adelante fueron anunciando nuevas versiones y prácticamente el desarrollo de Ruby es muy parecido en el entorno del framework a Grace. Grace permite llegar a tener una objetividad muy clara y él es un desarrollo web, un framework de desarrollo web de alta productividad envasado al código Java o a las plataformas Java como tal. Él también permite reutilizar tecnologías como lo hace el código Hibernate y Spring con interfaces bastante simples y bastante sólidas. También permite llegar a reducir en gran medida el tipo de confusiones que se ha presentado con códigos tan extensos como lo es Java y permite darle un rendimiento óptimo con abreviación de scripts y permitir llegar a desarrollar fácilmente estos tipos de frameworks. Aunque al final pues sacaremos nuestras propias conclusiones del uso del proyecto que se implementó para el desarrollo de nuestro framework y pues daremos desde nuestro punto de vista como ingenieros el aporte de la experiencia que obtuvimos. La documentación, pues sí se encuentra bastante documentación, pero como reitero, hemos encontrado varias falencias que a nuestro criterio pues no lo hacen tan sólido para el desarrollo del framework como tal. En aras de proporcionar a los usuarios un sistema mucho más rápido, este framework prácticamente es muy cierto, necesita de una gran persistencia para poderlo mostrar y para poderlo dirigir con el script. Pues permite llegar a la hora del té ser potente siempre y cuando se utilice el código con un solo script. No se puede llegar a utilizar script de doble código dado al complejo tiempo que se desgasta el script en poderse mostrar dentro del mismo framework. O sea, finalmente el framework se envasa prácticamente en mostrar en una vista armónica al usuario un solo script y no puede llegar a usarse doble script para utilizarlo en un entorno gráfico. Hay algo muy importante también, él utiliza potentes sistemas de visualización o patrones de visualización gráficas muy utilizados con GSP. GSP pues es el famoso Groovy Service Page,
que permite llegar a mostrar un entorno gráfico más amigable al usuario a la hora de ejecutar el framework como tal. Y el mismo dinamismo de sus bibliotecas permiten pues agregarle mucho más componentes web para que el mismo usuario pues las pueda interpretar. También tiene algo importante que es un soporte a Ajax, otro código que también permite llegar a ser mucho más extenso para la vida del desarrollo de plataformas Java. Otra de las características vitales que hemos podido encontrar dentro del mismo framework es que permiten llegar a proporcionar un desarrollo orientado a pruebas. Dentro de ello, pues, el ingeniero Freddy también va a destacarles gran importancia entre las diferencias que se encuentran entre versiones. Y de hecho, pues ahí es donde vamos a dar nuestro criterio, nuestro punto de vista en la experiencia que se obtuvo al momento de hacer la prueba con el mismo framework. Grace también permite llegar a tener un fácil desarrollo de aplicaciones, aunque se vuelve engorroso en el momento en que ejecuta el script por la lentitud que presenta el mismo framework al arrancarse desde la línea de comandos. Pues entre otra medida, en el hecho de que solamente se ejecute un solo script, sí permite llegar a mostrar una alta consistencia en el tipo de ejecuciones que va a hacer bajo ese solo script, valga la aclaración. Grace también tiene tres características importantes que permiten llegar a ser comparados con el mismo framework de Java tradicionales. Deja de la mano la inexistencia de configuraciones XML, permite desarrollos mucho más preparados para funcionar desde el primer momento y permite unos métodos dinámicos funcionales simples, siempre y cuando se manejan unas variables de entorno muy direccionadas a la configuración que necesita el mismo framework para poder correr. Algunas echadas de vista de los frameworks de la plataforma Java en entorno web, y ahí está una de las historias. Pues alcanzamos a encontrar este tipo de figura de gráfica, pues para tener una historia del nacimiento de los navegadores, del nacimiento de los frameworks que han acompañado a estos navegadores para poder producir esta gran línea de código. De hecho, pues aquí vemos prácticamente que en el año 2005, antecito del 2006, está nuestro amigo Ruby on Rails, que fue uno de los pioneros para poder llamar a nuestro código Groovy on Rails. También hay algo importante en el tema del framework que permite llegar a desarrollar aplicaciones web que anteriormente o tradicionalmente implicaba tener entornos desde el inicio hasta el fin del desarrollo. Esto que permitió darnos cuenta de que los códigos o los scripts que va a manejar Grace pues pueden ser mucho más reducidos en tanta codificación que manejan unos entornos de lenguaje más potentes como Java, y pueden reducir el código en una medida en que como tal, pues si se utilizase todo el código que maneja Java, pues sería más lento en el momento de ejecutar el framework como tal. Tuvimos la experiencia de cuando se arrancó el framework de gastar un tiempo aproximado de 5 minutos. Entonces pues relativamente no es un tiempo que sea bastante ágil para el entorno gráfico que finalmente va a mostrar en nuestro navegador. Otra de las cosas también importante es que permite llegar a tener unos entornos mucho más ágiles que Java por la misma nomenclatura del código que está manejando. Sí tiene tiempos de respuesta internos. Cuando hicimos algunas configuraciones de sus propios scripts dentro de las carpetas que se hizo para la configuración, y nos dimos cuenta que finalmente todos los archivos que iban a ser bautizados pues los dejaba renombrados con el lenguaje del propio del Grace, que es el Groovy. O sea, todos los scripts finalmente quedan bautizados con la extensión .groovy. La aclaración más se dará en el ejercicio, o la explicación más breve pues se hará en el ejercicio, que donde pueden ir visualizando con el compañero Frey lo que se va a mostrar como tal en el ejemplo. Otra de las cosas, mientras que anteriormente con Java se gastaban harto tiempo configurando y manteniendo los frameworks, pues se veían que los tiempos de respuesta eran bastante elevados para llegar a producir este frame.
para las aplicaciones de Java, pues ahora Grace, como le digo, se unifica únicamente a trabajar sobre un solo script, no sobre muchos scripts, y esto hace que los tiempos de respuesta en el momento en que se le hagan peticiones al mismo framework sea mucho más lento, mucho más rápido a la hora de dar una respuesta final. Grace también utiliza una serie de reglas o convenciones que en el momento de que se ejecuta desde la línea de comando tiene pues prácticamente una clase terminadas en controladores y que finalmente se consideran como controladores web. En este momento vamos a hacer pues nuestra prueba dado el tiempo que se va a ejecutar de nuestra exposición. Y pues en cuanto a la literatura y en cuanto a la investigación, pues es bastante profunda, es un tema bastante largo, pero la verdad queríamos resumir para hacerlo muy práctico y muy dinámico nuestra sustentación. Sabemos y ya tenemos claro que su lenguaje de programación se llama Groovy y que el framework tiene muchas versiones. Ya ahorita dentro de la práctica pues la mostraremos desde nuestra página de descarga, la podemos visualizar y podemos encontrar en la práctica real cómo se utilizaría el framework como tal. Algo muy importante, framework también proporcionó métodos dinámicos de varias de sus clases. Estos métodos dinámicos permitieron añadir clases en tiempos de ejecución como si su real función fuera la compilación. Estos métodos dinámicos permitieron que estos desarrolladores llegaran a ejecutar o llegaran a realizar operaciones sin tener que implementar interfaces o heredar clases base como tal. Algo también interesante, las clases de dominio permitieron automatizar operaciones de persistencia y permitieron utilizar comandos que ya en los otros lenguajes de programación fueron lenguajes plantilla para que Grace tuviera una fortaleza grande en el momento de manejar el script como tal, de la lectura del código como tal. También el tema de los controladores es bien importante porque ellos también se diseñan, o el framework web de Grace también está diseñado en el prototipo de modelo vista controlador. Y vemos que prácticamente el modelo vista controlador toma los datos, maneja el framework para llegar a manejar una vista y el controlador ejecuta todas las operaciones que finalmente van a ser vistas en pantalla. Todo esto pues lo vamos a encontrar ahorita también en el ejemplo para que veamos los resultados reales, cómo funciona el framework como tal. Bueno, muchas gracias por su atención. Continúa mi compañero Freddy. Ok.